En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ofrecemos esta misa jueves 11 de noviembre en acción de gracias por el cumpleaños de Rocío del Alba Pech López, también por la salud del diácono Miguel Canul, del diácono Jorge Ceballos, Víctor Solís Cano, Ernesto Rodríguez, Diego Córdoba, Miguel Antonio, Jimena, Freddy Gorosica, Francisco Álvarez, Leonardo Córdoba, Miguel Agustín Sánchez, Jorge Carlos de la Cruz y familia. Hermanos, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, en un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has sido glorificado tanto por la vida como la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente,
Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella solo lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos, que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente, ni se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que aunque ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán.
Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. No pocas veces me sorprende que no son pocos los bautizados que si les hago la pregunta, ¿cuál es el centro, la esencia del mensaje y de la misión de Jesús? La respuesta debería ser muy clara y contundente. Y sin embargo, muchos bautizados no tienen ni la peregrina idea. Y es cuestión de leer los evangelios. En los evangelios sinópticos, el término reino de Dios aparece más de 100 veces en los evangelios sinópticos. Jesús es constante en hablar del reino de Dios. Las parábolas suelen hacer referencia al reino de Dios o su variante en el Evangelio de Mateo, reino de los cielos. Y me llama mucho la atención porque eso lo deberíamos tener muy claro todos los cristianos. Porque la razón de ser de la misión de Jesús, que consiste en hacer la voluntad del Padre, es hacer presente aquí y ahora el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se debe entender como un reino según el mundo. El reino de Dios en realidad debería traducirse como reinado de Dios, es decir, el reino de Dios es allí donde Dios ejerce su soberanía, donde Dios manifiesta su triunfo de amor sobre el mal y sobre el pecado. Todos los milagros de Jesús no son otra cosa que signos de la presencia aquí y ahora del reino de Dios. ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia? Continuar la misión de Jesús, es decir, continuar la misión en favor del reino de Dios. Trabajar y luchar para que la soberanía divina se vaya haciendo cada vez más una realidad. El reino de Dios no es solamente para el más allá, es decir, el reino de Dios no es solamente el cielo. Lo decimos en el Padre Nuestro y tampoco nos damos cuenta muchas veces de lo que rezamos. Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pedimos que se haga su voluntad. La voluntad de Dios, es decir, la soberanía de Dios. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. El reino de Dios no es solamente para el más allá. El reino de Dios es para el más acá. Y aquí en la tierra es donde nosotros como iglesia peregrinante estamos llamados a continuar con la misión de Jesús en favor del reino de Dios. La razón de ser, y para eso recibimos el espíritu de la sabiduría,
el Espíritu de Dios. Para eso lo recibimos en el bautismo, para que con la sabiduría y la fuerza divina luchemos y trabajemos con la ayuda del Señor aquí en la tierra, para que la soberanía de Dios, el reino de Dios, sea cada vez más una realidad. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús dice con contundencia: el reino de Dios no viene aparatosamente. Es decir, el reino de Dios no viene haciendo show, haciendo espectáculo. Por eso tengan mucho cuidado de los falsos profetas que hacen circo, maroma y teatro para apantallar. El reino de Dios no viene de forma espectacular, se va manifestando en lo simple y en lo sencillo de la vida, allí donde hay caridad, allí donde se vive el amor y la misericordia, allí donde sin hacer tanto espectáculo se va venciendo el mal, al pecado y a la injusticia. Y dice algo más Jesús, algo que es interesantísimo: el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está operando entre nosotros, ya está, porque la presencia de Jesús ya se ha manifestado en Él el reino de Dios, en su acción el reino de Dios, y se va manifestando el reino de Dios en la acción de los hombres y las mujeres de buena voluntad, que son dóciles para hacer la voluntad del Padre, inclusive entre no creyentes, que sin darse cuenta, siguiendo su conciencia, están haciendo la voluntad de Dios y trabajando por el reino. Allí donde se está luchando por la justicia, se está haciendo presente el reino. Allí donde hay un corazón arrepentido, se está haciendo presente el reino. Allí donde hay una persona que actúa de acuerdo a las obras de la misericordia, allí se está haciendo presente el reino. Allí en las casas de asistencia social, donde personas comprometidas, altruistas, están luchando por el amor al prójimo, se está haciendo presente el reino de Dios. Allí donde está esta gente generosa que calladamente está haciendo el bien, en aquel hombre, aquella mujer que atiende con cariño, con amor y misericordia a los abuelos, a sus padres enfermos, se está haciendo presente el reino de Dios, porque están educando con un corazón sensible a sus hijos. El reino de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y a veces somos muy pesimistas, pero en el mundo, en realidad, hay más bien que mal, porque el reino de Dios es más fuerte. El reino de Dios se abre paso y con nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. El mal hace mucho ruido. El bien no hace ruido. Por eso el mal siempre es noticia. El bien no es noticia, porque estamos rodeados de cosas buenas, donde Dios se va manifestando y va manifestando su soberanía, que llegará a su plenitud el día del juicio final. Cuando Jesús vuelva con poder y justicia para juzgar a los vivos y muertos. Por eso no hay que hacer caso, está allí, está acá, no hagan caso de los charlatanes. Cuando venga el Hijo del Hombre, será contundente e implementará definitivamente el reinado de Dios en toda la realidad creada. Por lo tanto, mientras estamos peregrinando en el mundo, nosotros los cristianos tenemos que comprometernos cada vez más para trabajar para que este reinado de Dios se vaya manifestando aquí y ahora. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la política.
todo está llamado a ser transformado según el reinado de Dios, porque todo este mundo bueno por el Señor debería ser manifestación de su gloria, de su amor y su misericordia, donde todos los hombres seamos hermanos. La Iglesia existe para el reino de Dios. El reino de Dios es más grande que la Iglesia misma. La Iglesia tiene que ser signo de la presencia de Dios aquí en la tierra. Esa es la razón de ser de nosotros como familia de los hijos de Dios. Esforzarnos para continuar con la misión del Hijo, haciendo la voluntad del Padre, haciendo el bien a los hermanos. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Ese pan será tu cuerpo, bendito seas, oh Señor. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Hagamos oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín, para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías, por este santo sacrificio, esté siempre orientada hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Juan Pablo Mesch, presbítero, Humberto Suástes Blanco, Raúl Gil, Eneida Barbosa y Medina, Antonia del Carmen Medina, José Cantunmay, José María Tuncán, Karime Abut, Florencia, Leandro, Alfonso, Manuel, José Valiente, Victoria Isabel, Manuelita de Jesús, María Sosa Ayala, Javier Alejos, Arsenio Chan, Teódula, María Soledad, Julio César, María Paula, José Luis. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, nos damos un signo de paz. El cuerpo y la sangre de este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cui caritas est vera, Deus ibi est, congregabit
energia maligna, Geselites, et in medio nostris sit Christus Deus, ubi caritas espera, Deus ibi est, simulcuoque cum beatis videamus, gloria ad eterno cultum, Christe Deus, gaudium quotes inmensum, atque probum secunda per infinita seculorum. Amén. Creo, Jesús mío, que seas realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos Mi alma glorifica